A sus 54 años, con una carrera estable y una vida personal relativamente tranquila, Espinosa Paz causó sensación inesperadamente en la industria del entretenimiento con una sola declaración: nos casamos. Y él es el hombre de mi vida. Sin evasivas, sin rodeos, sin disimulos. Una declaración contundente suficiente para cambiar por completo todo lo que el público había pensado de él. Un artista criado en un ambiente conservador que solía cantar sobre el dolor del amor con las mujeres. Ahora se yergue admitiendo la verdad que había mantenido en secreto durante años. Su pareja es un hombre 10 años menor que él, y su boda se acerca rápidamente. ¿Qué llevó a Espinosa a hacer este anuncio público? ¿Por qué guardó silencio durante tanto tiempo? ¿Y quién es este hombre? El que podría cambiar por completo la perspectiva de Espinosa sobre el amor a los 54 años, cuando muchos pensaban que Espinosa Paz ya había contado todas sus verdades a través de sus canciones. Él sorprendió al mundo con la única confesión que jamás nadie imaginó escuchar. Lo hizo sin temblor en la voz, sin buscar aprobación y sin ocultar la emoción que le recorría el pecho. Nos vamos a casar. Y él es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida. Así directo, claro, sin adornos. En ese instante la sala quedó en silencio, como si todos los presentes necesitaran unos segundos para procesar lo que acababan de oír. Y Espinosa, lejos de retroceder, respiró hondo, miró al frente y confirmó lo que llevaba años guardando. No era una declaración improvisada ni un impulso momentáneo. Era el resultado de un proceso interno largo, lleno de dudas, miedo, valentía y sobre todo amor. Durante mucho tiempo, Espinosa cargó con la presión de una imagen pública construida sobre un molde tradicional. Un molde que no permitía desviaciones, que no toleraba vulnerabilidades, y que mucho menos admitía que un hombre de su trayectoria pudiera amar fuera de las expectativas sociales. Había crecido en un entorno conservador. En una cultura donde la masculinidad se imponía como un escudo, y donde lo diferente se mantenía en silencio para evitar juicios o rupturas. Por eso, cuando finalmente pronunció esas palabras, no solo estaba revelando una parte de su vida sentimental, estaba derribando un muro que había levantado durante décadas. Su corazón había estado dividido entre el deseo de proteger a la persona que amaba y el temor de defraudar a un público que lo había acompañado desde sus primeros pasos. Espinosa sabía que la reacción mundial sería intensa, que habría sorpresa, críticas, admiración y dudas. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en sombras. Amar en silencio puede ser hermoso, pero también puede herir. Y llegó un día en que el silencio se volvió demasiado pesado para seguir cargándolo. Lo que más conmovió a quienes lo escucharon no fue solo la confesión, sino la paz que transmitía mientras hablaba. Era evidente que había luchado consigo mismo, que había pasado noches enteras debatiendo entre el miedo y la honestidad. Había imaginado el peor escenario: perder fanáticos, enfrentar titulares duros, decepcionar a personas que lo habían idealizado. Pero también imaginó el mejor: vivir en verdad, caminar sin esconderse, mirar a la persona que ama, sin sentir que le debía explicaciones al mundo. Y ese mejor escenario finalmente ganó. Espinosa relató que la decisión de hablar públicamente no fue impulsada por una presión externa, sino por un momento íntimo que cambió todo. Una tarde, mientras estaba en casa, observó a su pareja reírse por algo completamente trivial, algo que no tenía importancia para nadie más, pero que para él lo significaba todo. En esa risa encontró una libertad que aún no se había permitido aceptar. Me di cuenta de que quería que el mundo supiera quién me hacía feliz, confesó. Quería protegerlo, pero también quería darle su lugar. La reacción inicial de su familia fue una mezcla de sorpresa, silencio y tiempo. Algunos necesitaron espacio para comprender, otros lo abrazaron desde el primer segundo. Espinosa no guarda rencor por las pausas. Las entiende. Él mismo tardó años en entenderse. Lo que sí le conmovió profundamente fue descubrir que quienes realmente lo aman eligieron quedarse a escuchar, acompañar. La verdad a veces no divide, revela.
Y luego estuvieron los fans. Durante sus primeras presentaciones después del anuncio, Espinosa sintió una energía distinta. Muchos lo recibieron con aplausos más largos, más cálidos, como si celebraran no solo su música, sino su valentía. Claro, también hubo voces críticas, murmuraciones y comentarios que intentaron minimizar lo que estaba viviendo. Pero por primera vez Espinosa no permitió que eso le hiriera. Su verdad, la que había cargado tanto tiempo, ahora era su fuerza. Él mismo reconoce que nunca se había sentido tan ligero, tan auténtico. Decirlo en voz alta fue como abrir una ventana que llevaba años cerrada, dejando entrar un aire fresco que le devolvió no solo la calma, sino la alegría. No una alegría impulsiva, sino una alegría madura, la de un hombre que sabe quién es, qué quiere, y con quién quiere caminar el resto del trayecto. Aquel día, mientras terminaba su declaración pública, sus ojos se humedecieron. No de miedo, sino de alivio. Por fin podía amar sin esconderse. Por fin podía decir su nombre sin temor. Por fin podía mirar al mundo desde su verdad. Y desde ese instante la historia de Espinosa Paz ya no fue la misma. Acababa de comenzar un capítulo que, aunque tardío, estaba lleno de una honestidad que pocos artistas han tenido el valor de mostrar. La historia de cómo este hombre llegó a la vida de Espinosa Paz no tiene el dramatismo de una película, ni la extravagancia de un romance de ficción. Fue algo más simple, más humano, y quizá por eso mismo más profundo. Espinosa lo describe como un encuentro que no estaba buscando, pero que llegó justo cuando tenía que llegar. Una coincidencia que parecía casual, pero que con el tiempo él empezó a ver como un acto de destino, como si la vida le presentara una segunda oportunidad que nunca imaginó necesitar. Se conocieron en un ambiente tranquilo, lejos del ruido de los escenarios y las luces intensas de los conciertos. Fue durante un evento familiar al que Espinosa asistió casi por compromiso, sin muchas ganas de socializar. Él había pasado una temporada complicada, cargando con dudas internas que no confesaba a nadie. Lo último que esperaba era conectar con alguien, menos aún, con un joven que irradiaba una energía tan distinta a la suya. Aún así, desde el primer instante, hubo algo en él que llamó su atención, una serenidad que contrastaba con su juventud, una mirada honesta que no se desviaba ni buscaba impresionar. Espinosa recuerda que lo primero que lo desarmó fue su manera de escuchar. En un mundo donde tantos hablan y tan pocos prestan atención, ese gesto sencillo los sorprendió. Conversaron sin pretensiones, sin filtros, sin la tensión que suele aparecer cuando alguien se siente intimado por una figura pública. Él no trató a Espinosa como al artista famoso, sino como a un hombre más con sus dudas, sus historias y sus silencios. Y para Espinosa, que tantas veces había sentido la carga de su propio nombre, aquella normalidad, fue un alivio inesperado. Los primeros encuentros fueron breves pero significativos. No hubo declaraciones apresuradas, ni gestos grandiosos. Fue un proceso lento, casi imperceptible, donde la confianza se construyó con miradas, con conversaciones nocturnas y con la sensación de que ambos estaban encontrando algo que no sabían que necesitaban. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo. Él tenía 10 años menos, sí, pero poseía una madurez que descolocaba a cualquiera. Y esa combinación entre juventud y profundidad fue lo que empezó a despertar en Espinosa una certeza que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Lo que más lo impactó fue la forma en que este hombre lo comprendió sin que tuviera que explicarse. Sabía cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Sabía cuándo acompañarlo y cuándo darle espacio. No le exigía nada, y sin embargo le ofrecía todo tiempo atención, respeto. En una industria donde Espinosa estaba acostumbrado a relaciones superficiales, hallar a alguien que disfrutara de lo cotidiano, cocinar juntos, ver una película, caminar sin rumbo fijo, fue como un recordatorio de la vida sencilla que él había perdido en algún momento de su carrera. A medida que la relación avanzaba, Espinosa descubrió en él una fuerza que lo inspiraba. No una fuerza agresiva, sino una firmeza interna que venía desde la autenticidad. Él sabía quién era, sabía lo que quería, y no tenía miedo de enfrentarse al mundo para proteger lo que consideraba valioso. Esa seguridad fue para Espinosa un espejo poderoso. Le mostró que el amor no siempre es un refugio,
A veces es un impulso que te mueve a ser más honesto contigo mismo. Pero lo que finalmente lo conquistó no fue la madurez ni la serenidad, sino la manera en que él veía a Spinoza. Spinoza, cuando nadie los observaba, no lo veía como al cantante famoso, ni como al hombre fuerte que el público admiraba. Lo veía como una persona vulnerable, con cicatrices, con historias que aún le dolían, con partes que todavía estaban en reparación. Y en lugar de alejarse o presionarlo, se quedó. Esa presencia silenciosa estable fue lo que permitió que la relación creciera sin temor. Hubo un momento que Spinoza recuerda con especial claridad. Una noche, mientras estaban sentados en la sala de su casa sin música ni televisión, él se inclinó suavemente hacia Spinoza y le dijo: «No quiero ser un capítulo en tu vida. Quiero ser alguien que camine contigo». Esa frase simple pero contundente lo atravesó de una manera que él no estaba preparado para sentir. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba desde un compromiso sincero, sin adornos, sin condiciones. A partir de ese instante, Spinoza supo que lo que estaba viviendo no era un impulso ni una curiosidad pasajera. Era amor. Un amor que había llegado callado, sin anuncios, sin buscar protagonismo. Un amor que crecía a la medida de su necesidad de verdad. Y aunque durante meses mantuvo ese sentimiento bajo llave, temeroso de lo que implicaría para su imagen pública en su interior, ya sabía que su vida había cambiado para siempre. Este hombre 10 años menor no solo se convirtió en su compañero, se convirtió en su hogar. En el lugar donde podía ser él mismo, donde podía hablar sin máscaras, donde podía permitir que lo amaran sin miedo. La diferencia de edad solo era un detalle. Lo que realmente los unía era algo mucho más profundo: la confianza absoluta de que habían encontrado en el otro lo que llevaba años esperando. La relación entre Spinoza Paz y el hombre que ahora es su futuro esposo no nació bajo la luz pública, ni bajo la comodidad de ser comprendida fácilmente. Al contrario, creció en un espacio íntimo donde las emociones debían vivir con cuidado y donde las palabras a veces pesaban demasiado para pronunciarlas. Amar en silencio puede ser hermoso, pero también puede convertirse en una carga profunda, especialmente cuando ese amor desafía expectativas sociales arraigadas y estereotipos que parecen imposibles de romper. Eso fue exactamente lo que vivió Spinoza durante años: un amor verdadero que debía proteger y un miedo persistente que debía enfrentar. Desde el principio, ambos sabían que su relación no sería fácil de mostrar al mundo. Spinoza era un hombre cuya carrera estaba fuertemente ligada a una imagen tradicional masculina, vinculada a historias románticas contadas desde un molde cultural rígido. Las canciones que lo hicieron famoso hablaban de desamores con mujeres, de pasiones intensas, de nostalgias que parecían siempre dirigidas a un rostro femenino. Revelar públicamente que amaba a otro hombre implicaba romper con todo lo que la gente creía saber sobre él. Y esa ruptura no era solo profesional, era personal, emocional, espiritual. Por eso eligieron caminar juntos, pero en silencio. No era un silencio impuesto por falta de amor, sino por exceso de sensibilidad. Ambos temían que una exposición apresurada destruyera lo que estaban construyendo. Spinoza tenía miedo de lastimarlo, de verlo herido por comentarios que él mismo no estaba preparado para enfrentar. Sabía que el mundo, aunque avanzaba, seguía siendo un lugar cruel para quienes deciden amar fuera de los límites que la sociedad impone. Había visto cómo otros artistas fueron cuestionados, ridiculizados, señalados. Y él no quería que eso recayera sobre el hombre que había comenzado a significar tanto. Durante ese tiempo su relación se convirtió en un refugio secreto lleno de complicidad y de pequeños gestos que decían más que cualquier declaración. Se encontraban en espacios privados, compartían días enteros en la intimidad de sus hogares, se miraban con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Había una belleza profunda en construir un amor que no necesitaba exhibirse, pero también había un desgaste emocional evidente. Spinoza lo sentía cada vez más en su pecho, en ese lugar donde la felicidad se mezclaba constantemente con la angustia. Hubo noches en las que él se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si estaba haciendo lo correcto.
Se decía que lo protegía, que lo cuidaba, que evitaba exponerlo a un mundo que podía ser brutal. Pero en el fondo sabía que también estaba protegiéndose a sí mismo. El miedo a perder fans, a ver su nombre en titulares sensacionalistas, a escuchar burlas o juicios, todo eso lo detenía. Espinosa había trabajado demasiado para construir su carrera y temía que una confesión cambiara por completo la forma en que la gente lo veía. Ese miedo, sin embargo, chocaba cada día con un sentimiento más fuerte, el deseo de vivir en verdad. Su pareja, 10 años menor pero sorprendentemente maduro, entendía estos miedos sin necesidad de explicaciones. No lo presionó, no exigió tiempos, no pidió que lo mostrara al mundo a la fuerza. Lo acompañó con paciencia, con amor silencioso, con esa fortaleza tranquila que caracteriza a quienes aman sin buscar protagonismo. Pero incluso la paciencia más sólida tiene momentos de fragilidad. Hubo días en los que él se preguntaba si alguna vez podrían caminar juntos, sin mirar atrás, sin medir cada gesto, sin temer una fotografía tomada a escondidas. Espinosa veía esas dudas reflejadas en su mirada, y eso lo atravesaba profundamente. El momento más crítico llegó cuando durante un viaje secreto casi fueron descubiertos por un grupo de fans. No ocurrió nada grave, pero fue suficiente para que ambos sintieran que el muro que habían construido empezaba a resquebrajarse. Esa noche, Espinosa comprendió que su silencio estaba dejando de proteger y empezaba a asfixiar. El amor no se puede encerrar para siempre. Y aunque el miedo persistía, algo dentro de él comenzó a cambiar. Fue en ese proceso interno lento pero inevitable, donde Espinosa descubrió que amar en silencio puede salvarte durante un tiempo, pero no puede ser permanente. Él deseaba algo más. Deseaba darle a su pareja el reconocimiento que merecía. Deseaba caminar de la mano sin esconderse. Deseaba volver a respirar sin calcular cada movimiento. Y sobre todo, deseaba ser honesto consigo mismo. Entendió que su vida, su música, su identidad, todo ello había sido moldeado durante años por expectativas externas. Ahora quería vivir para él, no para la opinión pública. Ese deseo de libertad comenzó a crecer fuerte, constante, hasta convertirse en la razón principal por la cual decidió que el silencio debía terminar. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no tenía poder suficiente para detenerlo. Porque el amor, el real, el que transforma, el que sostiene, siempre será más fuerte que cualquier juicio. En ese instante decisivo, Espinosa comprendió que su historia apenas comenzaba. La decisión de casarse no llegó como un relámpago repentino, ni como una escena romántica preparada para una película. Llegó en silencio como tantas cosas importantes en la vida de Espinosa Paz. Llegó después de noches en las que se preguntaba si tenía derecho a ser feliz plenamente, de mañanas en las que despertaba sintiendo una mezcla rara entre paz y nostalgia, y de días enteros en los que miraba a su pareja y comprendía que por primera vez en mucho tiempo no quería imaginar un futuro sin él. Todo comenzó con un momento sencillo, uno de esos instantes que no tienen testigos ni grandes discursos. Estaban en casa una tarde cualquiera, compartiendo una conversación trivial. Espinosa hablaba de su infancia, de los lugares donde había crecido, de los sacrificios que tuvo que hacer para llegar hasta donde está. Su pareja lo escuchaba con esa atención profunda que ya se había convertido en su sello. Y de pronto, mientras Espinosa recordaba una anécdota que solía contar con orgullo, se detuvo, lo miró, y sintió una certeza que atravesó su cuerpo como un suspiro. Quiero envejecer a su lado. Aquel pensamiento tan simple y tan inmenso se instaló en él con fuerza. No tenía que luchar contra él, no tenía que racionalizarlo. Era una verdad que surgía sin esfuerzo, como si durante años hubiera estado esperando hacerse oír. Ahí entendió que el amor no siempre llega envuelto en tormentas. A veces llega en calma como una verdad inevitable. Y con esa verdad, apareció la decisión: querer formalizar esa historia, querer declararla ante el mundo, no para obtener aprobación, sino para honrarla. Lo sorprendente es que incluso con esa claridad emocional, el miedo no desapareció de inmediato. Espinosa sabía que anunciar su boda no sería un evento cualquiera. Sería una noticia que recorrería titulares, que despertaría debates, que sacudiría a una parte de su público. El peso de esa responsabilidad
le cayó encima como una sombra familiar. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, esa sombra ya no lo paralizaba, porque el amor que sentía era más grande que el temor. La propuesta de matrimonio no fue una escena extravagante. Espinosa no necesitaba fuegos artificiales ni música de fondo. Eligió un momento íntimo casi sagrado. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, él tomó aire, miró las manos de la persona que había logrado devolverle la confianza y simplemente dijo lo que llevaba tiempo guardando. «Quiero que seas mi esposo». No hubo temblor en su voz, solo emoción contenida. Su pareja se quedó en silencio unos segundos, y en ese silencio Espinosa sintió todas las posibilidades del mundo. Luego llegó la respuesta clara, tierna, firme. Sí. Ese sí no solo confirmó una boda, confirmó una nueva vida. Confirmó que después de tantos años escondiéndose detrás de canciones llenas de metáforas, Espinosa finalmente estaba dispuesto a cantar su propia verdad. Confirmó que después de una vida entera temiendo decepcionar a los demás, ahora estaba listo para dejar de decepcionarse a sí mismo. Y confirmó que el amor que había encontrado no solo era real, sino valiente. La noticia de la boda fue la parte más delicada. Espinosa sabía que debía elegir cuidadosamente el momento y la forma de anunciarlo. Lo que finalmente lo impulsó fue un pensamiento que no pudo ignorar. Su pareja merecía ser reconocido, no oculto. Merecía ser celebrado, no disimulado. Merecía caminar a su lado con la frente en alto. Y Espinosa quería darle eso. Quería regalarle un amor visible. Cuando llegó el día del anuncio, respiró hondo antes de hablar. No porque dudara, sino porque entendía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Y aún así, cuando abrió la boca, las palabras fluyeron con una naturalidad sorprendente. «Nos vamos a casar». Esa frase cargada de historia y valentía se expandió por el mundo como un eco imposible de detener. Lo que siguió fue una ola de reacciones. Hubo gente que celebró, otros que se sorprendieron, algunos que no supieron cómo reaccionar. Pero Espinosa, por primera vez en años, sintió una libertad que no sabía que estaba esperando. Hablar de su boda no lo debilitó, lo fortaleció, no lo expuso, lo liberó. Y mientras miraba a su pareja después del anuncio, entendió que había tomado la mejor decisión de su vida. El momento que lo cambió todo no fue la propuesta en sí, ni el anuncio público. Fue la certeza interna que lo llevó a hacerlo. La certeza de que después de tanta lucha interna, por fin estaba eligiendo desde el amor y no desde el miedo. Y en esa certeza, Espinosa Paz encontró la puerta más luminosa de su vida. Desde el momento en que Espinosa Paz decidió hacer pública su verdad, algo dentro de él cambió de manera irreversible. Ya no era el hombre dividido entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él. Ahora era alguien que había elegido caminar con el corazón abierto sin esconder lo que lo hacía feliz. Y con esa nueva libertad comenzó a imaginar un futuro que durante años creyó imposible. No un futuro idealizado ni perfecto, sino uno construido con manos reales, con tiempo compartido, con pequeños rituales que dan forma a la vida en pareja. Para muchos, el anuncio de su boda fue una sorpresa. Pero para Espinosa, ese anuncio fue solo el primer paso de un proyecto mucho más grande. Una vida donde el amor no tuviera que pedir permiso, donde él pudiera ser esposo, compañero, amigo y cómplice sin mirar por encima del hombro. Su pareja, 10 años menor, representa no solo juventud, sino una visión del mundo más flexible, más abierta, más dispuesta a creer que el amor tiene derecho a existir en todas sus formas. Esa visión fue moldeando la manera en que Espinosa empezó a pensar en el futuro. Él imagina una casa donde ambos puedan construir un hogar tranquilo, lejos del ruido mediático y de los juicios ajenos. Sueña con despertar cada mañana sabiendo que tiene a alguien que no espera versiones perfectas de él, sino su presencia sincera. Sueña con tardes de música, con conversaciones largas, con momentos en los que el silencio entre ambos sea más cómodo que cualquier palabra. Después de tantos años escribiendo canciones sobre la falta y el dolor, Espinosa ahora quiere escribir capítulos sobre la plenitud.
También ha hablado del deseo de formar una familia en el sentido más amplio, sin limitarse a las definiciones tradicionales. No se trata necesariamente de tener hijos, aunque no descartan esa posibilidad, sino de construir un espacio emocional estable donde ambos puedan crecer. Para él, familia significa cuidado mutuo, apoyo en los días difíciles, complicidad en las cosas simples. Y en su pareja ha encontrado a alguien que entiende esa visión sin reservas. Alguien que no quiere cambiarlo, sino caminar junto a él. Pero Espinosa también sabe que su futuro estará marcado por la mirada del público. Ser un artista implica vivir bajo una luz constante. Y aún así, él espera que las personas que lo siguen desde hace años puedan entender que su verdad no le quita valor a su música ni a su trayectoria. Por el contrario, cree que esta nueva etapa podría enriquecerla. La gente canta conmigo porque siente mis historias, dijo en una conversación reciente. Y esta es una historia que también merece ser contada. Espera que sus seguidores comprendan que su felicidad no es una traición a nadie. Es un acto de honestidad que tardó demasiado tiempo en defender. Hay algo profundamente conmovedor en la serenidad con la que ahora habla del futuro. Ya no está marcado por la duda o por la sensación de tener que defender cada paso. Ahora habla como un hombre que ha sobrevivido a sus propios miedos y que ha elegido amar incluso cuando eso implicaba enfrentarse al mundo. Su pareja se ha convertido en un ancla, una brújula y un refugio. Alguien que lo impulsa a soñar sin que esos sueños se conviertan en obligaciones. A veces Espinosa imagina cómo será la vida dentro de 10 o 20 años. Se ve a sí mismo más viejo, quizás con el cabello completamente blanco, pero todavía riendo al lado del hombre que cambió su historia. Se ve componiendo canciones desde una madurez distinta, inspirado por un tipo de amor que nunca había vivido. Se ve agradecido por no haberse rendido antes de tiempo. Su futuro no es una fantasía. Es una promesa silenciosa que él mismo ha decidido cumplir. Al final del día, lo único que Espinosa desea es que su amor sea comprendido como lo que realmente es una elección auténtica, honesta, necesaria. Una elección que lo hizo libre. Él ya no busca convencer a quienes no quieran entender. Busca vivir plenamente, amar profundamente y construir un mañana donde su historia no sea un secreto, sino un ejemplo de que la felicidad llega cuando uno se atreve a mirarse sin miedo. Y mientras camina hacia ese futuro, un futuro hecho de verdad, de respeto y de complicidad, Espinosa Paz sabe que finalmente está viviendo la vida que siempre mereció. La historia de Espinosa Paz no es simplemente la revelación de una relación. Es el testimonio de un hombre que después de toda una vida cantando sobre el amor, por fin se permitió vivirlo desde su verdad. A los 54 años, eligió dejar atrás el miedo, desafiar las expectativas y abrazar un sentimiento que le devolvió la calma, la libertad y la esperanza. No fue un camino fácil, pero fue un camino honesto. Y esa honestidad tan escasa y tan valiosa es quizá lo que más conmueve de esta etapa. Verlo hablar de su futuro con serenidad, con esa alegría tranquila que solo nace cuando uno deja de esconderse, nos recuerda que nunca es tarde para reclamar la felicidad. Que el amor, cuando es auténtico, no necesita permiso ni explicaciones. Y que cada persona merece construir su vida desde la verdad, incluso cuando esa verdad desafía lo que los demás esperan de ella. Si esta historia te tocó, si te dio algo en qué pensar, o simplemente te acompañó por unos minutos, te invitamos a seguir con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video, o explora otros relatos que celebran la valentía, la identidad y las formas infinitas de amar. Gracias por estar aquí, por escuchar, y por permitir que estas palabras encuentren un espacio en tu propio camino. Aquí siempre tendrás un lugar para emocionarte, reflexionar y recordar que la vida es más plena cuando se vive sin miedo.